Hola, señores. No es que le preguntaba que si se escuchaba porque hoy dejé mi máquina a mantenimiento en el trabajo y agarré otra y el otro día con esta nunca me pude conectar. De hecho, hasta me veo más rosa. Ahora sí parezco el doctor Tocino. Hi. Ay, sale pues, chavos. Vamos a seguirle a lo que nosotros estábamos. Bueno, por hoy les pido disculpa porque en esta máquina no tengo los apuntes. Entonces, yo los voy a ver en mis hojas, ustedes los ven en la pantalla, en los suyos, y ahora sí, como dicen, cada quien lo suyo. Ok. A ver cómo me va con esta máquina. Bueno, entonces por ahí ya habíamos entonces explicado la parte de cuando se habla de campo de una línea, ¿de acuerdo? Entonces, en el campo nosotros vamos a poder, en los campos nosotros vamos a poder hacer, entonces, encontrar todo lo que tiene que ver con las superficies, cómo van a empezar a transmitir y cómo van a empezar a enviarse con respecto a la línea. Por ahí, el siguiente tema es el que tiene el campo de una línea, de una lámina de carga, ¿de acuerdo? Espérenme, si está en el Gmail, espérenme medio minuto. Entonces aquí deben estar los apuntes. A ver, estos dicen segunda parte. Ah, sí. ¿Y cómo los bajo? Ah, de aquí. Ahí los puedes bajar. Ajá. Y ahora, ¿cómo lo guardo? Descargar, dice aquí. Entonces lo vamos a mandar aquí a escritorio y le vamos a poner carpeta. Espérenme, es que lo estoy bajando del IPN clases. Entonces, abrir. A ver, guardar. Espérenme, ahí voy. Entonces, se supone que ya lo puse en el escritorio. Y entonces debe de haber uno que diga eso. Ok, ahí está. Mamá. ¿Y ahora dónde está? A ver. ¿Tiene que ser esto? Sí. Pero ¿cómo se mueven? Oh, oh. ¿Cómo los...? Una de 20 dice ahí. Pero ¿cómo la subo? Ay, mamá. PDF está ahí. ¿Y por qué no la pude abrir? Resaltar, borrar, más. Esa la hace más. ¿Y esto qué? Lo hace más grande, esto lo hace más chico y esto lo hace más grande. Oigan, chavos, ¿cómo bajo las hojas? Ah, ya. Ya. A ver. Va pues, entonces, ya lo bajamos. Ah, esta máquina vuela. No que la que tenía antes no volaba. Esta. Ah, miren, esta está más rápida. Ahí ya lo ven, ¿va? ¿Eso? Sí, profe. Ya lo están viendo, gracias. Sí. Entonces, por aquí nos habíamos quedado en la última explicación de esa carga negativa. Y entonces, como pueden ver, ya seguía lo de Rho de L. Entonces, normalmente nosotros explicamos entonces cómo vamos a trabajar los cables y entonces decíamos que normalmente un cable, cuando tú lo ves desde arriba, normalmente nosotros cuando vemos un cable,
nosotros solamente vemos una área transversal. Entonces, esa área transversal en realidad no es otra cosa más que un círculo, y entonces tú ves un círculo así, y entonces el campo que radia, estábamos platicando entonces ahí que nosotros cuando empezamos a mandar, entonces vamos a tener diferentes distancias y recuérdense que a estas le vas a llamar, se les va a llamar en realidad superficies equipotenciales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes normalmente Profe, así, mande, mande señor. disculpe, algunos compañeros quieren entrar, creo. Ajá, No estoy muy seguro. espérame. Entonces borramos aquí, borramos acá. Sí, gracias. Ya están dos más, ya. Entonces, lo que estábamos ahí comentando es que cuando tú tienes eso, entonces en realidad vas a tener todo lo que tiene que ver con las superficies equipotenciales. Entonces, cuando tienes un cable de cobre, cuando tienes un cable o de lo que sea del material, tú vas a tener superficies equipotenciales. Estas superficies equipotenciales, entonces, no son otra cosa más que las áreas donde el campo eléctrico hace su función y nosotros vamos a empezar a hacer esta parte así. Entonces, muchas veces ustedes, cuando estemos haciendo cosas de cableado, lo principal que tenemos que entender es entonces saber dónde está y cómo se va disminuyendo la señal. Recuérdense que dijimos que nosotros vamos a conocer, ahora esto está peor, nosotros vamos a conocer una letra que se llama alfa, una letra que se llama alfa. Y entonces yo les había dicho a ustedes que cuando esta está trabajando, entonces nosotros vamos a tener quieras tener entonces lo más alto. Recuérdense que el cable dijimos que va a tener siempre lo más alto. Entonces, si este aquí tuviera 100 volts, si ahí tuviera 100 volts, por esta pérdida que vamos a poner, entonces en la siguiente área, en la siguiente superficie, tú tendrías aquí 95 volts. Y entonces en la siguiente, tú tendrías 90 volts. Pero dijimos que esto va a ser siempre y cuando, va a ser siempre y cuando la distancia que hay de aquí para acá sea 1 metro. Y entonces si la distancia también que hay de aquí para acá es 1 metro, entonces esa parte sí sería cierta. Esa parte sí es cierta. Y entonces nosotros vamos a poder manejar las superficies equipotenciales de ese tamaño. Y entonces todos los cables siempre van a generar el mismo campo eléctrico todo a su alrededor, ¿de acuerdo? Todo a su alrededor. Y entonces, aquí de lo que tenemos que cuidarnos es de lo que algún día comentamos que se llamaba imperfección del conductor. Entonces, por ahí, acuérdense de esta parte que dijimos lo siguiente. Hay algo que se llama imperfección del conductor. Imperfección es imperfección del conductor. Del conductor. Imperfección del conductor.
esta provoca un aumento en el valor de la resistencia. Esta provoca un aumento en el valor de la resistencia del cable y a su vez produce variaciones en la impedancia del cable. Bueno, esto ya más o menos un día lo platicamos, pero lo vamos a comentar. Impedancia por lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos que si el cable está completamente redondo, no tiene mayor problema, porque entonces las intensidades que van a manejar de campos eléctricos, entonces siempre van a ser las mismas. Quiere decir que normalmente cuando tú te paras aquí, estarías trabajando con una cantidad de voltaje entre 100 y 95. Y entonces, como esto es a lo que le llamamos superficie equipotencial, por la teoría de campos magnéticos, se dice que entonces el voltaje es el mismo. Quiere decir lo mismo en esta parte, quiere decir lo mismo en esta otra parte. Entonces, si aquí tú agarras desde aquí, y lo llevas hasta acá, entonces vuelve a ser la misma teoría y entonces esta es la superficie 1, esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2. Básicamente van a oír que se empieza a hablar de superficies. Y entonces yo les comenté a ustedes que la superficie, ay mamacita chula, ahora voy a estar peor. Esto, ¿cómo será? Y ni para decirles voy por un ratón. Entonces, esa va a ser la superficie 2. Entonces, se cree y se dice que cualquier punto que tú tomes entre estas definiciones o entre esos límites, siempre va a tener el mismo voltaje. Ok, esto que está aquí de este lado, esto que está escrito aquí en este lado, es muy importante. Es de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque hay veces que el cable está roto o está quebrado. Y entonces, acuérdense que esto yo les decía a ustedes que se llamaba imperfección. Hay veces que el cable, por haberlo cortado con una pinza medio mal ya acabada, a veces lo cortas y estas mordidas a veces nosotros no las alcanzamos a ver. Y entonces todo este pedazo a veces es milimétrico. Y entonces, como no lo vemos, entonces aquí, cuando tiene un hoyo, cuando tiene una mordida el cable, a esto es a lo que se le llama imperfección del conductor. Esto es cuando a veces yo se los platicaba el otro día así, cuando tú a veces tienes un cable rojo, tienes esto así, y a veces cortas el cable de cobre que tiene ahí adentro para poderlo trabajar, y se supone que lo ideal es que tú lo cortaras así, pero no, a veces no nos queda así porque la pinza ya está muy desgastada y entonces a veces cuando cortas esto hasta queda así como puntiagudo y queda así. A eso es a lo que le llaman imperfección. Y entonces si esa imperfección es considerable, entonces estos campos sufren una alteración. Estos campos sufren alteración. Y entonces la alteración que sufren va a modificar la distancia y entonces a veces este pedazo no existe
y a veces este otro pedazo, por obviedad, por pura proyección, pues no existe. Y entonces a veces este pedazo tampoco existe. Y entonces al no existir, no es que no exista, existe pero está deformado y entonces este campo a veces está así y este está así. Al igual, la misma deformación que tiene el campo verde es la misma deformación que tiene el campo azul. Perdónenme hoy de mis dibujos que está peor, pero es que me prestaron otra máquina y está el de ese pad que tiene está bien raro, no se desplaza. ¿Le entienden hasta ahí? Sí, profe. Pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Yo, Ok. yo. Entonces, cuando mande. Que si puede volver a aceptar a un compañero, disculpe. Por favor. Profe, yo tengo una Eso pregunta. Se me va a borrar. No, que se espere. Rapidísimo la pregunta, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Por bien. ejemplo, ahí usted dice que de la superficie 1 y de la superficie 2 es el mismo valor en toda la superficie equipotencial del voltaje. Ajá. En Sí. este caso, ¿qué voltaje tomamos? ¿95 o 90? Ahí en esa sección que dijo usted, en la que tiene la flecha roja. Ok. Aquí, en realidad, aquí tú en lo amarillo es donde tienes, perdóname, 95, 90. Ajá, Aquí ahí, ándale. en la verde tienes 95 y en la azul tienes 90. Dices, ok, aquí volvemos a la misma indicación que hacíamos antes. Dices, si tú cayeras aquí, lo voy a poner con un punto negro, ¿eh? Si tú cayeras aquí, como que estás más cerca de 95, ¿cierto? Pero no es 95. Pero si tú cayeras aquí, estás más cerca de 90. Y entonces, estos son los valores de incertidumbre que vamos a manejar todos. Estos son los valores que se calculan de incertidumbre, en los cuales, si tú me pones 90 o me pones 95, estás bien. ¿Me entiendes? Sí, profe, muchas gracias, ya, muchas gracias. Entonces, esto es lo que tiene que ver con imperfección. ¿Duda, chavos? Eso lo vamos a hacer más adelante y van a ver ustedes que está más sencillo de lo que parece, porque como hablas de nanómetros, entonces a veces no lo va a notar el sistema. ¿Duda, chavos? Es que aquí no sé cómo aceptar sin borrar. Pero no hay nadie, señor. Ah, ya entré, profe. Ajá. Ok. Entonces, básicamente a esas imperfecciones a veces se refiere cuando no llegue todo el campo. Por eso aquí, en este tema, normalmente nada más lo que vamos a calcular es lo siguiente. Como puede hablando de Rho y Rho sabemos que es un radio, pero para este tipo de problemas, como nada más se va a calcular siempre, se va a tratar de calcular alrededor del cable, entonces como ustedes pueden observar, aquí abajo lo que se calculó fue la distancia, y entonces la distancia sigue siendo lo mismo de Rho, pero se calculó como distancia y cuando viene y se mete en la fórmula, pues la distancia y el radio siguen siendo iguales. Miren, aquí sigue diciendo Rho en esta parte y se mete el valor de la distancia. Y bueno, así es como normalmente vamos a calcular los cables.
Pero hay otra parte muy importante, que es campo de una lámina de carga. Esta que está aquí, bueno, ustedes pueden darse cuenta, entonces, que nosotros, ahí dice que la carga en un plano infinito es otra configuración básica. Ayer estuvimos hablando y estuvimos comentando que siempre vamos a tener estas RO que están aquí. Estas ROs que están aquí. Esta RO que está aquí. Entonces, como pueden ver, esa RO, como ahora se habla de placa, entonces son coulones por metro cuadrado. Y dice, se usa para saber qué ocurre en las cintas conductoras de una línea de transmisión o en un condensador de placas paralelas. Normalmente, este campo les va a servir a ustedes para cuando hacen sus circuitos electrónicos. Cuando haces tu circuito electrónico en esas tablillas de color verde, tú pones por aquí una bolita y pones por aquí otra bolita y entonces haces la pista de aquí y entonces tú a veces haces esta pista para acá y la llevas para acá y luego esta pista a veces tiene que ir para arriba, tiene que dar vuelta, cosas así y entonces haces estas pistas y al final de cuentas las vuelves a unir a otra bolita donde vas a soldar algo. Entonces, esta bola que está aquí y esta bola que está aquí. Ok, también esas pistas tienes que tener mucho cuidado de cuánto las juntas. A nosotros los que ya fuimos en la vocacional y los que llevamos una como todo el ruido. Y dices, si nada más es una fuente y fue una fuente sencilla, ¿por qué tengo que eliminar ruido? Ah, porque como nadie me explicó que esta raya genera un campo para acá y esta raya genera un campo para acá, entonces tienen interferencia. Pero como nadie me dijo, pues yo las hice pensando en que estaba bien mi circuito. Y entonces empiezo a tener problemas también con ruido. Por eso las pistas, verán que los van a enseñar la gente de electrónica a hacerlas más separadas y a darles una distancia a veces considerable. Dice, sí, pero los circuitos que tienes en las pistas de la computadora, en las pistas de los nuevos radios y cosas, a veces están extremadamente juntas. Sí, pero por eso tienen ese barniz encima de color verde y entonces el barniz lo que hace, atenúa la señal que pudiera pasarse hacia la otra pista y esta la atenúa. Y entonces, aunque estén muy juntas con ese atenuador que tienen, dejan de transmitir alguna frecuencia que pueda hacer un ruido para mi señal de salida. Eso en medicina es exageradamente prohibido porque como las señales del cuerpo son exageradamente bajas en función a voltaje, entonces tenemos que cuidar la frecuencia que no se nos vaya a perder en el cableado. Y entonces por eso van a ver ustedes cables, hay veces cables coaxiales que manejamos en el área de medicina, que están así los cables coaxiales, está así el cable principal. Ustedes por ahí ya conocen más o menos un cable coaxial y el cable coaxial está formado por un plástico negro hasta afuera. Después de ese plástico negro, viene aquí un plástico como blanco, viene un nosotros los de medicina tenemos cables aproximadamente que manejan desde este forro hasta este forro,
un diámetro, perdónenme, esto cosa me va a dar problemas hoy, un diámetro aproximado de 2 milímetros. Esto no. A ver si con otro dedo. A ver, no vaya a ser el dedo. ¿Entienden, chavos? Sí, profesor. Si hablas de 2 milímetros de diámetro, quiere decir que entonces este alambre que está aquí es exageradamente delgadito. Y entonces tengo que cuidar la frecuencia que envío y la tengo que cuidar con todo esto que está aquí afuera. Y para eso van a conocer ustedes cableado, para eso van a entenderle esa parte y básicamente para eso son las RODS. Entonces, miren, entonces aquí en este apunte lo que está diciendo que las cargas estáticas residen en la superficie de un conductor y no en su interior. Por esta razón, RODS se conoce como densidad de carga superficial. Dice, la familia de distribuciones de carga está completa, la puntual, la lineal, la superficial y la volumétrica. Entonces, básicamente nosotros tenemos que saber que estas 4 letras van a existir y estas 4 letras son las que vamos a empezar a trabajar. Como pueden ver, aquí hay una fórmula de campo eléctrico y entonces aquí dice, en muchos fenómenos se tiene la dificultad con los signos. Dice, usualmente se supera especificando un vector unitario. Recuérdense que este es el vector unitario. AN normal a la lámina y va dirigido hacia afuera, es decir, alejándose hacia ella. Y entonces por aquí, yo les dije a ustedes esta parte y entonces nosotros vamos a poder ver este dibujo que está aquí atrás. Ahí le puse el ejemplo y aquí está este dibujo. Bueno, como ustedes pueden observar, lo que tratamos de representar es que hay una lámina amarilla, después hay una lámina verde, una lámina roja y una lámina azul. Estas láminas están en diferentes posiciones. Entonces, las posiciones, aquí las pusimos y aquí están las cargas que tienen esas láminas. Entonces, como pueden ver, las cargas las pusimos en algunos positivas, en otras negativas. Estas dos son negativas y estas dos son positivas. Y el punto de prueba se puso aquí. El punto de prueba se puso aquí. En realidad, el ponerlo aquí es que este viene por aquí, este viene por aquí, y como pueden observar, entonces el punto de prueba está entre la carga verde y la carga amarilla. Quiere decir que la amarilla le envía hacia allá una señal y entonces la verde le envía hacia acá una señal. Pero también tengo la carga roja y la azul. Entonces estas también envían señal hacia acá y entonces quiere decir que sumo la energía de estas 3 placas y le resto la energía de la placa 1. Si también observamos, en realidad están calculadas las 4 energías. Miren, aquí están calculadas las 4 energías, en donde aquí está la de la placa 1, que sería la amarilla, la 2, que es la roja, la 3, que es la verde y la azul. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tener las cargas, el signo negativo, el tener las cargas, el signo negativo, hace que su campo eléctrico también sea negativo. Y la de los otros, su campo eléctrico es positivo. Entonces, como se pueden dar cuenta, dice, entonces aquí abajo está la parte donde nosotros vamos a hacer
donde hicimos esto aquí. Y dice la sumatoria, y realizando la sumatoria de los campos eléctricos, considerando los sentidos. Miren, aquí está el negativo de esta, pero este se suma, pero era signo negativo. Este se suma, es signo positivo, y este se suma, y era signo negativo, y por eso queda que el campo eléctrico vale esto en la dirección de Y. ¿Le entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pones una línea así, tú pones otra línea así, y tú pones otra línea así. Normalmente les van a decir esto. Si yo pusiera una antena cuadrada en este plano, entonces yo puedo poner mi antena cuadrada así. Por obviedad está aquí sobre el eje rojo, pero nada más para que se quede bien entendido hasta ahí. Entonces, esta está así y pongo mi antena así cuadrada. Entonces, esta antena va a empezar a transmitir señal. ¿Por qué va a transmitir señal? Bueno, porque ya tiene cargas, pero entonces la señal que va a sacar, que va a ser más fuerte, es la señal que va hacia arriba, es la señal que va en la dirección ADZ. Entonces, es la señal que va en la dirección ADZ. ADZ. Pero también por obviedad va a tener un vector que va a salir para acá y otro vector que va a salir para acá. Y estos dos vectores, por obviedad, dependen del espesor de la placa, porque pudiera ser que tú hubieses metido una placa ligeramente gruesa y entonces tú tendrías esto así, y entonces estos espesores a veces hacen que la placa también tenga, transmisión en esos lados. Y entonces cuando te ocurre esto, cuando a ti te ocurre esto, tienes que analizar bien entonces cuánto es la cantidad que saca para que tú puedas determinar entonces si no te va a dar problemas esa señal cuando se transmita en las direcciones del plano de tierra. ¿De acuerdo? Y entonces, por obviedad, este espesor, lo que se busca es que su incremento de longitud, lo que buscas es que su incremento de longitud sea casi igual con 0. DL y ahora cómo se pone ahí el igual. No, chavos, no cabe duda, cada día estoy más burro. ¿Cómo estará configurado este teclado? DL, le vamos a poner así, espesor, sea casi 0. Casi 0. A ver si se ve. Sea casi 0. ¿Le entienden ahí? ¿Qué es DL? Es este incremento de longitud de aquí, el espesor. Ok.
Sí, este está. de aquí. Es que les digo que esta cosa, y nada más llegué no traigo ratón. SDL casi sea 0. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, normalmente van a ver ustedes que las placas las vamos a trabajar. Transmiten en todas las direcciones. Por ahí, entonces vas a ver antenas que van a empezar a trabajar y por eso yo les decía a ustedes, van a ver antenas redondas. ¿Sale? Bueno, se va a acabar el tiempo, no sé por qué se me va a acabar si apenas llevamos poco. Nos volvemos a meter, chavos, ¿sale? Ya es para entender que entonces la carga la vas a considerar como un punto o la vas a considerar como una pelota. Ya no te tienes por qué preocupar si está debida a una placa o a un volumen. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, en realidad para placas es la parte más sencilla porque tú lo que haces es calculas el campo que te produce cada placa. Por decir, aquí calculamos el campo que te produce la placa 1. Hace este signo negativo. Entonces, se calcularon y entonces al final se analiza dónde está el punto de prueba y como ven, el punto de prueba quedó entre la placa amarilla y la placa verde y por eso hacemos la sumatoria de estas tres menos esta, simplemente por los sentidos y obtienes el resultado. Bueno, básicamente esto es lo que tiene que ver cuando trabajas con distribuciones. Pero ahora, por aquí adelante en los temas, ustedes van a ver que dice lo siguiente. Dice por aquí esto que está aquí adelante. Líneas de flujo y esquemas de campo. Esta parte es la más importante, es de las más importantes porque normalmente de ahí vas a poder generar un esquema que te va a dar, que te va a dar la noción de cómo está distribuida la energía y de cómo va a ir trabajando la energía. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, por aquí el tema empieza a hablar y dice, si se considera el campo es sobre una línea de carga, se tendría que realizar un esquema de las líneas de flujo que se producen al paso de la carga sobre la línea de carga. Y entonces dice, es necesario considerar la dirección del campo eléctrico en todas partes, una distribución simétrica de líneas, cada una 45 grados, indica que hay una simetría azimutal y que las puntas de la flecha muestran la dirección. Aquí van a empezar a oír, la gente que se vaya a comunicaciones va a oír que son patrones de azimut. Y entonces, en azimut, lo único que quiere decir es que son simétricos, ¿de acuerdo? Son patrones simétricos. Luego dice, estas líneas comúnmente son llamadas líneas de campo, aunque se utiliza también otro término como líneas de flujo y líneas de dirección. Entonces, aquí cuando empiezas a hablar de eso, vamos a tener que ver esta parte que está aquí. Bueno, en el dibujo en realidad, lo que queremos hacer es tratar de demostrar
que pueden salir diferentes líneas. Y dice aquí, una pequeña carga de prueba situada en cualquier punto dentro del campo y que esté libre para moverse, se aceleraría en la dirección de la línea de flujo que pasa por él. Ok, este que está aquí, como ven, tiene las flechas de muy distintos tamaños. A esto le llaman esquemas pobres. Pero a este, cuando tiene las flechas bien hechas así y que en realidad cubre las superficies equipotenciales, en realidad ese dibujo se supone que viene, perdón, gracias. Se supone que viene desde los círculos y entonces cuando el círculo está así, se supondría que entonces todas estas están en el mismo círculo y a eso se les llaman patrones o esquemas bien elaborados, porque entonces aquí lo que hicieron ellos fue tratar de hacer que todos los vectores coincidan en la distribución. Y entonces, una vez coincidiendo en la distribución, entonces, esos son más que nada los valores de esta parte. ¿Le entienden a eso? Entonces, cuando los esquemas están bien elaborados, entonces estos esquemas son los que deberíamos de entender y los que deberíamos de trabajar, porque estos serían los mejores esquemas que puedes tener. Pero hay algo que le llaman esquema usual. El esquema usual depende en realidad de la antena, y de la cantidad de energía que vas a necesitar en cada una de las direcciones. Y entonces, miren, aquí van a observar ustedes, aquí pueden ustedes observar algo de matemáticas que ustedes ya más o menos trabajaron. ¿Qué es esa parte de mate? Bueno, pues como pueden ver ahí, lo que dice es que es lo siguiente. Dice, la ecuación de las líneas de flujo es Y igual a CX. ¿Se acuerdan que en mate nosotros lo llamamos Y igual a MX más B? Que es la ecuación de una recta. Entonces dice, cuando se quiere encontrar la ecuación de una línea de flujo en particular, solo se sustituyen las coordenadas de ese punto en la ecuación y se evalúa C. Cada línea de flujo está asociada con un valor específico de C. Todos sabemos bien eso, que la pendiente que tiene una recta es para una sola recta, no te sirve para varias rectas. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, esa teoría sigue siendo la misma de matemáticas y entonces aquí viene la parte de atrás. Dice, la simetría azimutal aparece cuando el sistema no cambia al efectuar una rotación en torno a un eje fijo. Y entonces, esa parte, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, miren, en realidad, esta parte cuando ya está trabajando, nosotros lo que queremos explicar en estas líneas es más o menos lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos primero que saber quién manda o de dónde viene la señal. Ok, ya más o menos me van entendiendo. Y entonces la señal a final de cuentas, nosotros creemos que es una pelota. Nosotros creemos que es una pelota. Perdónenme, de verdad, perdónenme. Esta chingadera nomás no da para más. De por sí no me gusta ya batallar a mi edad. Y ahora estoy peor. Entonces, cuando tú tienes los tres ejes coordenados, tú lo que vas a hacer es tratar de entender
de dónde viene la carga o de dónde provienen los campos eléctricos. Entonces, tú puedes tener esto así y puede ser que este fuera un volumen, pudiera ser que este fuera un volumen, pero a la larga, yo lo voy a observar como una carga. Entonces, tú tienes este volumen así, y entonces ya más o menos le entendieron cómo se calcula esta cosa así. Y entonces, tú ya lo calculaste. Va a ir la explicación por lo que vamos a decir hoy. Entonces, tú ya calculaste esto. Ya tienes esto así. Y ya sabes calcular tú la carga que puede contener este volumen. Entonces, tú ya más o menos sabes calcular la carga. A final de cuentas, esa carga va a mandar un campo eléctrico y entonces ese campo eléctrico va a venir avanzando por aquí, si tú quieres, en forma diagonal. Y entonces va a venir avanzando por ahí en forma diagonal. ¿Por qué en forma diagonal? Ah, bueno, porque al final del tiempo, entonces yo este volumen lo voy a tener que como encerrar, así en una bola, y entonces pues ya la carga es de esta bolita y ya sale por ahí. Y entonces viene el campo eléctrico, pero la persona que está aquí le va a pasar una sola línea. Ok, esta sola línea que va a pasar a través de la persona es la que le va a proporcionar el campo electromagnético. Y entonces esa línea tiene esto. Ustedes bien saben que las rectas tienen una ecuación que se llama Y igual a mx más b. Ustedes más o menos saben esto así. Y entonces, esa sola línea es la que nos va a interesar. Si ustedes recuerdan esta línea, nosotros le llamábamos eje de transmisión. Y entonces, esta línea es a la que se le llama línea de flujo, ¿de acuerdo? Línea de flujo. Pero dices, ok, pero aquí al lado salen más líneas. Sí, pero las que salen aquí al lado, que también vienen desde acá y hacen esto, puede ser que pasen encima de la persona. Y entonces, al pasar encima de la persona, quiere decir que del otro lado tiene otra raya muy igualita, tiene otra raya igual. A eso es a lo que le llaman, simetría, ¿de acuerdo? Simetría. Y entonces, siempre tienen que ser simétricas las rayas, siempre van a ser simétricas. Y esto ustedes lo entienden porque van a ver que entonces nosotros, cuando empezamos a hacer mediciones de campo, nosotros vamos a utilizar un sistema más o menos así. Este se los voy a platicar porque este lo van a ver y este se va a usar. Esta cosa está así, esta cosa está así. Y entonces, aquí van a ver ustedes que en esta parte, aquí existe algo que se llama diodo. El diodo normalmente va a estar aquí. Ustedes saben que el diodo está así. No, madras. El diodo está así. Y entonces, este va a estar por aquí. Bueno, estos diodos le llaman diodos GUM. Entonces, este diodo se llama diodo GUM. La capacidad que tiene este diodo es de generar, a base de voltaje, va a generar una señal electromagnética. Y entonces, ¿cómo va a salir de la antena?
Bueno, estas antenas que están aquí, normalmente se le llama antena tipo corneta, porque va a ser una línea así, va a ser otra línea así, y va a ser otra línea así. Entonces, esta antena normalmente le llaman antena tipo corneta. Y entonces, como ustedes pueden observar, va a salir una raya principal, la que decíamos, la verde, va a salir desde aquí del centro y se va a ir todo esto así. Y entonces, esto es a lo que se le llama eje de transmisión. Pero esa raya verde puede empezar a salir y en realidad lo que sale es una señal senoidal que aparenta ser senoidal. Y entonces esta va a ser así, va a ir saliendo así. Y como ven aquí, aquí se va a empezar a hacer más grande y más grande y más grande. Y va a salir por ahí. Pero esta señal en realidad es la principal. Pero va a tener dos vectores o dos señales que van a salir. Ojo, lo que voy a decir. Pareciera que salen de aquí y pareciera que entonces esta sería como que la raya o límite que tiene para salir la señal. Y entonces del otro lado va a ser absolutamente lo mismo y va a ser lo mismo que esté aquí. Entonces a esto es a lo que se le conoce como planos de azimut, ¿de acuerdo? Porque son simétricos, son simétricos. Entonces, y estos a final de cuentas para nosotros van a ser planos que se describen dentro de la circunferencia y por eso es que los cines son así como redondos, así como esta cosa para acá y luego así como esta cosa para acá y como pueden darse cuenta ahí ustedes, otra vez estamos generando las superficies equipotenciales así y entonces esto llega así, esto llega así, llega y toca la punta y ya hay una última parte que está así. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es lo que asemeja a una sala de cine, lo que asemeja a un auditorio. Y entonces, a esto es a lo que se le conoce como esquema de azimut. Y esos son los esquemas que se quiere que todas las antenas generen. ¿Por qué? Porque donde tú te sientes, si yo me sentara aquí en este punto, voy a tener la misma información y la misma potencia sentado aquí. Claro, cuando las distancias sean las mismas, voy a tener la misma potencia. Pero entonces, si yo me siento aquí, en el centro, voy a tener potencia máxima y hacia los lados voy a tener potencia mínima. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tú aquí tienes potencia máxima, cuando tú tienes potencia máxima, cuando aquí tienes potencia máxima, entonces tú tienes que saber que lo que estaba aquí, ojo, lo que voy a borrar. Entonces, a ti no te interesa si es un volumen, si es una placa o si es un punto. Entonces, desde aquí para atrás, básicamente a ti no te interesa qué hay aquí. ¿Me entienden? Entonces, tú lo que necesitas saber nada más es cuánta carga hay en este punto. ¿Le entendieron, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llaman línea de flujo? Ah, pues a la raya, cuando tú te sientas aquí o te sientas acá, a la raya que va a salir, desde la parte posterior, a la raya que va a salir desde donde se produce y que pasa por ti aquí, eso se le llama línea de flujo para esa persona, ¿de acuerdo? Para la otra va a ser otra línea. Y entonces esas son las líneas que nosotros tenemos que ver.
Por eso en los cines, a veces cuando te vas a un lado en el auditorio, muchos quieren siempre comprar boletos del centro y quieres del centro para ver todo, entonces ver todo el esquema en forma recta. Pero ¿qué pasa cuando compras del otro lado? Que tú lo empiezas a ver así o tú lo empiezas a ver así. Y entonces la proyección entre los vectores que tenemos son las mismas de un lado que estás así derechito, de un lado que estás así curvo y del otro lado que estás así curvo, las proyecciones son las mismas y ves la misma imagen, solamente que movida 90 grados. ¿Le entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Y básicamente para eso van a servir conocer las líneas de flujo. Y entonces ustedes saben que las líneas de flujo y todo lo que tiene que ver con matemáticas, la pendiente se llama M y por obviedad, una recta que pasa por este punto que está aquí, pues solamente es cierta para esta pendiente. Pero entonces la que está aquí al lado, su pendiente es distinta y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado por allá. Esto que les estoy explicando ahí es por lo siguiente. Cuando lleguemos a ir a la escuela, vamos a ver lo siguiente. Esa antena sí existe dentro del laboratorio y está así. La van a conocer ustedes bien así. Y esa antena está así. Tiene ese rectángulo así. Aquí tiene el diodo. Miren, lo voy a tratar de hacer bien para que más o menos lo entiendan. Aquí tiene el diodo. Está el diodo así. Luego aquí tiene una división. ¿Tiene división? No es cierto, de este lado no tiene. Y entonces, hagan de cuenta, está conectado y sale el cable de alguna forma. Entonces, y este es el diodo. Ese es el famoso diodo GUM que les comentaba ahorita. Entonces, ese diodo, le vamos a dibujar ahí esta cosa así, para que se acuerden que es un diodo. Esto es así. Acuérdense que estos diodos llevan así como una flecha, así, y este es un diodo. Ok, ese diodo, entonces se llama diodo GUM, y convierte el voltaje corriente en una señal electromagnética, la cual consta de campo eléctrico y campo magnético. Todavía de campo magnético casi no, más bien no hemos explicado nada. Solamente explicamos la parte que ya puedes generar corriente cuando sabes la carga y el tiempo en que se desplaza la carga. Entonces, eso que está en la parte posterior de la antena se llama diodo GUM y su característica es que convierte el voltaje corriente, lo convierte en una señal electromagnética. Todas las señales electromagnéticas tienen un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, cuando se genera la señal, si ustedes quieren, sale de aquí y empieza a ser así para arriba y para abajo. Lo que dijimos se asemeja a una señal senoidal. Ok, a este tubo que está aquí, a este pedazo de tubo que está aquí, se le llama guía de onda. Desde aquí hasta acá. Entonces, a ese tubo, este tubo se llama
Guía de onda. Y como pueden ver, el nombre lo recibe, pues porque la señal se va por ahí, va haciendo así y va viajando, y entonces por eso se le llama guía de onda. A la fibra óptica también se le llama guía de onda porque va por ese tubo. Después, por aquí, van a ver que este tiene algo que se llama difusor, pero en realidad este algo que se llama difusor es lo que ya se llama antena. Y entonces, esta está así, esta luego está así, y luego esta está así. Y a esto ya es a lo que se le llama, a este pedazo, es a lo que se le llama antena tipo corneta. Entonces, esa es la antena tipo corneta. Como ustedes se pueden imaginar, entonces la señal sigue viajando por aquí y posiblemente la señal haga esto, viene haciendo esto, choca aquí arriba, choca aquí abajo, choca aquí arriba y va a salir. Y entonces sale la señal y ya se empieza a extender. Esa es una antena de las que vamos a trabajar, y esa antena tiene esta señal cuando sale, tiene una frecuencia aproximadamente, tiene una frecuencia aproximadamente tiene una frecuencia aproximada entre 12.9 y 13.4 gigahertz. Aproximadamente esas antenas sacan esa frecuencia, y entonces esa frecuencia es a lo que se le conoce, al término de giga, es a lo que se le conoce como microonda. Entonces, las microondas andan en esta potencia de gigahertz, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Y entonces, esta microonda, en realidad, lo que la caracteriza es que son gigahertz. Y entonces, esos gigahertz son los que también saca el horno de microondas de su casa. Cuando pones las palomitas o pones el agua a calentar, los hornos andan aproximadamente en eso también de frecuencia. Pero un horno de microondas, ustedes han oído que las estaciones de radio hablan de potencia, y las estaciones del radio te dicen, estamos transmitiendo desde el Cerro del Chiquihuite con 100,000 watts. Y oyen eso ustedes en las estaciones de radio, que son 100,000 watts, que son 200,000 watts, y oyes unas cantidades de watts enormes. Y lo más que tiene el horno de microondas es 0.5 watts. Las estaciones de radio, esas que dicen, y aquí suena la que buena con 100,000 watts de potencia efectiva, cuando te llega a ti, que estás aquí parado esperando esa señal, a veces no te llega ni un watt. Lo máximo que nos llega a nosotros es un watt. Y dices, no manches, si el cerro dice que manda 200,000, y entonces a mí me llega un watt, ¿dónde se perdieron los otros 199,999? Se perdieron solamente en ir al aire, pegar en la estratosfera, bajar, y ahí están perdidos esos 190,000 watts. Y entonces van a ustedes empezar a ver
que todos los campos electrónicos, van a ver ustedes que un campo electrónico aquí, a veces calculas el campo electrónico y tienes 120,000 volts. Eso lo van a ver ustedes seguido en los cálculos que vamos a hacer luego. Y pone uno cargas bien chiquitas y entonces cuando lo calculas te da 120,000 volts por metro. Volts por metro. Y dices, oye, pero 120,000 volts no te achicharraría así en un instante. Sí, sí te achicharra, pero en realidad esos 120,000 volts son los que van hacia el cielo, no son los que nos llegan a nosotros. Y dices, bueno, ¿y qué tal si en ese momento mandé la señal y pasó un avión? Bueno, en realidad, el que le peguemos a un avión o en el que le peguemos a un algo, son posibilidades de 1 en 1,000,000, porque los campos son 10 millones más veces más rápido que el avión, y entonces sería una coincidencia que tú pudieras pegarle a algo así. ¿Le entendieron, chavos? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, campo por placa, por línea y por volumen están explicados. Hay cómo calcularlos, ¿de acuerdo? Ahí están las fórmulas, hay que entender bien las letras y entonces, porque ya de aquí en adelante ya vamos a calcular. Igual se me va a ocurrir decirles, hay una placa parada en el eje de las X con las Z. ¿Para dónde sale la mayor parte de la energía? Pues sale para las 10. Y entonces te puedo decir, calcúlame la distancia máxima donde el campo todavía no vale 0. Y entonces ya tenemos que empezar a calcular eso. Pero como es una placa, entonces sabes que del lado de las X no vas a tener un campo, ni en el lado de las Z, solamente en Y.